por la invitación, espero poder contribuirles. Estoy en este momento en Madrid, son las 10:15 casi de la noche, así que, bueno, sepan disculpar si falta un poco de energía hoy, pero vamos a hacer todo lo posible para que la tarde de ustedes sea muy, muy provechosa. A mí no me gusta mucho lo de las grandes, tanta información en las diapositivas y demás, así que voy a tratar de ser muy conciso y que puedan, digamos, de forma muy esquemática irme siguiendo en la conversación e intentar justamente eso, que sea una conversación que puedan irme interrumpiendo, no hay ningún problema con eso. Si hay alguna duda, seguramente Antonio te pida que estés atento para avisarme y bueno, le damos lugar y demás. No voy a estar viendo el chat en vivo, así que nada, cualquier cosa me van contando. Para Correcto. repasar la agenda de hoy, básicamente voy a tocar los siguientes puntos. ¿Qué pasó en 2022? Me parece interesante recapitular, si bien el año ya comenzó hace ya un par de meses, me parece importante recapitular sobre algunos conceptos importantes que ocurrieron en 2022, el año pasado, para poder entender algunas cuestiones que a veces uno las ve un poco lejos, un poco distantes, pero bueno, ¿cuánto de todo eso puede afectar a mi empresa? O cuánto de todo eso realmente puede tener un impacto en mi día a día como responsable, no solo de la seguridad de la información de mi organización, sino de mi empresa, de todo lo que tiene que ver con tecnología en mi empresa, que es, me imagino, el rol de cada uno de los participantes de hoy. Eh, Al margen de eso, vamos a hablar un poquito de estas cosas que pueden pasar en 2023. Esta es una parte de la charla que es un poco más hacer futurología. Yo generalmente no tomo tanto en cuenta esto porque los fabricantes muchas veces simplemente están viendo tendencias nuevas que muchas veces nos quedan un poco lejos. Entonces, vamos a repasarlas porque nos pueden dar algún indicio, pero creo que, bueno, es importante tener ese pantallazo. Después vamos a ver, asumo que en Perú, como a lo largo y ancho del resto del mundo, ChatGPT está haciendo mucho ruido. No sé cuántos de ustedes, de los que están acá, lo han probado, han comprobado por sus propios medios la increíble herramienta que es. Bueno, vamos a hablar un poquito viendo tendencias, ¿no?, de 2023. Creo que lo de ChatGPT ha sido una cosa increíble, ¿no? Alcanzar la cantidad de usuarios que alcanzó un Facebook o un Spotify en días, por no decir horas, tiene que ver con un impacto importante de la democratización de la inteligencia artificial, de lo accesible que se ha vuelto la inteligencia artificial para todos nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso y del impacto que tiene eso sobre el campo de mi expertise, que es la ciberseguridad. Después vamos a hablar de una parte que es un poco más teórica, pero voy a tratar de desteorizarla un poco para poder acercar algunos modelos, algunos marcos de trabajo, como lo es el de NIST y otro que les quiero contar, que me parece a mí de los más relevantes para el año, de forma tal de que puedan ustedes también llevarse hoy de acá algunas herramientas para poder trabajar en sus organizaciones y evaluar su postura de ciberseguridad y estas cosas, estos pasos a seguir o este plan de acción que puedan llegar a desarrollar en sus organizaciones durante este año. Y por último, ya bien concreto, tips y tecnologías de ciberseguridad relevantes justamente para poder contemplar todo esto que estamos viendo, que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y poder llevárselo para poder reaccionarlo y de forma pragmática aprovechar esas herramientas. Bien, entonces, para no aburrir más, vamos a empezar a hablar un poco de esto, ¿no? Este es un estudio que si bien ya tiene un año, lo conservo por una cuestión interesante, que tiene que ver con un dato que ahora les voy a contar. No lo voy a spoilear, siempre lo hago, pero acá hay una cosa que sí me parece relevante, es que este estudio que les voy a hablar ahora se desarrolló en 31 países, que en su mayoría eran países desarrollados, países que podemos denominar ricos o que tienen presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cositas. La mala noticia, creo que ya no es mala noticia, digamos, es que sí, el ransomware sigue siendo, digamos, el enemigo principal de una pyme o de una organización casi que cualquiera a esta altura de la historia. Y sí, se incrementó no solamente en cantidad de ataques, sino que se incrementó, hubo un aumento de la complejidad de esos ataques para poder impedirlos y del impacto que han tenido, de la cantidad de archivos que logran encriptar una vez que
se desarrolla ese ataque. Hay algunas cifras, no quiero ir entrando en detalle, pero quiero que conceptualmente me sigan en esto. Sí, entiendo que hay buenas noticias. La capacidad de las organizaciones mejoró durante 2022, o sea, esto de sentarnos a hablar de ciberseguridad y de las tendencias y de qué podemos hacer es algo que cada vez nos preocupa a más personas y por lo tanto nos ponemos a hablar del tema y si nos ponemos a hablar generalmente terminamos haciendo algo, con lo cual hay un incremento, es una buena noticia. Sigue habiendo, como ven acá, un 46% de esta muestra, de este estudio, pagó un rescate por ese archivo que le fue encriptado, que le fue secuestrado, lo cual es una mala práctica, es algo que nosotros casi que pedimos encarecidamente que nadie haga, que nadie pague por eso, porque no hacemos otra cosa que alimentar el negocio de ellos, ¿no? Y darles más herramientas para que puedan seguir construyendo más herramientas y que nunca se termine esto. Pero sí que hay un 99% de personas que lograron recuperar algo de información al menos, ¿no? Y un detalle que apoya esto de no pagar, ¿no? Tiene que ver con que solamente el 4% de las empresas esas que pagaron recibieron toda la información de vuelta. Es decir, uno está negociando con terroristas, pagar no garantiza que le devuelvan nada, por lo tanto, no paguemos. Esa es un poco la recomendación. En términos de otros datos que puedan llegar a ser relevantes, el monto de los rescates aumentó, o sea, esto viene siendo un negocio extremadamente rentable para ellos. Se sienten en la potestad de pedir rescates cada vez más altos y así lo hacen. Estos números no dejan de crecer, las industrias son bastante variadas, pero hay algunas a las que les afecta muchísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera, todo lo que tiene que ver con producción, con maquinaria de producción que opera 24/7. Son, digamos, empresas muy propensas a querer resolver esto rápido, entonces los atacantes lo saben. Y sí, claro, si yo tengo mi maquinaria 24/7 operando, produciendo, y bueno, tengo un ataque de ransomware y me paralizan una planta de producción, necesito, porque estoy perdiendo plata minuto a minuto, entonces necesito volver a producir rápido. Y bueno, los atacantes lo saben y por esa razón están buscando todo el tiempo empresas de industrias de ese estilo. Obviamente la industria de la salud no deja de tener problemas cada vez más serios con esto. Ayer justo en Barcelona hubo un caso terrible. Los quirófanos tuvieron que dejar de atender acá en Barcelona y salió el gobierno a hablar con los terroristas, ¿no? Diciendo no vamos a pagar un peso, bueno, un euro en este caso. Entonces, esto da el indicio de que esto, digamos, no va a parar, lamentablemente, ¿no? Además, esto que hablaba recién, el impacto comercial por el costo, pero también operacional, ¿no? Esta cuestión que decíamos no solamente de ese tiempo en el que yo tuve una máquina parada que tuvo que dejar de producir, sino cuánto tiempo me lleva a mí restaurar todos mis servicios, todos mis sistemas, para volver al nivel operacional previo al ataque. Eso en promedio está llevando un mes, ¿no? Entre que uno restaura sistemas, entiende la magnitud del ataque y determina bueno, las características y todas las etapas posteriores a un ataque justamente. Bueno, esa ventana de tiempo es una ventana de tiempo importante y bueno, y es de un mes, lo cual hace que sea un tiempo, para mi entender, muy considerable. Siguiendo con esto, este es el dato que les decía que era el más relevante, ¿no? El problema de todo esto es que incluso en países como estos 31 en los que se desarrolló este estudio, el 88% de las empresas encuestadas dijeron tener un presupuesto de ciberseguridad suficiente. Es decir, que ya no es una cuestión de no tengo presupuesto para ciberseguridad, entonces, bueno, sí voy a ser más propenso a recibir un ataque, o, bueno, no voy a contar con las herramientas adecuadas, sino que al margen de tener el presupuesto suficiente, aún así no pude lograr frenar ese ataque y caí y fui víctima de un ransomware. Entonces, conceptualmente esto me parece sumamente importante en términos de entender que no es solamente, bueno, puse la tecnología y listo, es clave que se puedan apoyar en un partner estratégico como Centric en este caso, que los acompañe en ese proceso, ¿no? No es que yo prendo el firewall y listo, y me olvidé, o activo toda la funcionalidad de seguridad y me voy a dormir, sino que
hay que hacer una gestión inteligente, proactiva de esa tecnología para bueno, unirla con otros componentes y así tener una postura de ciberriesgo mucho mejor, ¿no? Bien, siguiendo con la línea de la inversión, quiero hacer algunas menciones a algunas cosas del 2023. Esto, como bien decía al principio, desde mi humilde opinión, es un poco futurología y un poco en función de qué es lo que uno lea, es lo que uno se va a ir encontrando, y hay pocas cosas de estas que uno pueda decir, bueno, esto puede tener un impacto inmediato en mi organización, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el ransomware que nombrábamos recién. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de tendencias en ciberseguridad, es relevante, aún notándolas uno un poco lejos de la realidad cotidiana de uno, son relevantes porque nos empiezan a dar indicios de por dónde pueden venir las cosas y cómo podemos ir orientando nuestra estrategia para estar mejor preparados. Bien, estas son algunas tendencias que WatchGuard viene viendo en los últimos meses. Y si bien hay algunas cosas, insisto, que son un poco lejanas quizá para Latinoamérica, yo les dije que estaba en España, pero en nuestras operaciones principales son en Argentina, Uruguay y Paraguay, por lo tanto estoy muy empapado en la realidad cotidiana de Latinoamérica. Y hay unas cosas acá que son interesantes. Perdón. La primera tendencia tiene que ver con las aseguradoras. Habrán escuchado, o no, pero toda esta cuestión de las pólizas de seguro, o mejor dicho, las pólizas de ciberriesgo, las aseguradoras que aseguran contra ciberriesgos, tuvieron un auge hace unos 2 años en mercados más desarrollados como en Estados Unidos, y luego se empezaron a poner más exigentes. ¿En qué? En las medidas de seguridad que tiene que tener asegurado. Por ejemplo, si yo soy una aseguradora y voy a asegurar un coche, voy a exigir que el conductor no vaya a conducir alcoholizado, ¿sí? Eh, no estaba sucediendo lo mismo con las pólizas de ciberriesgo y cualquiera podía comprar una y bueno, venía un ransomware, me impactaba, me afectaba, era víctima de un ataque de ese tipo y bueno, iba a la aseguradora y "Mirá, necesito acá usar mi seguro, dame la plata, pago el rescate o me devolvés en tantos miles de dólares según la póliza de cada uno y listo". Eso dejó de ser así por justamente esto que veníamos viendo en 2022. La complejidad de los ataques obliga a las aseguradoras a ser cada vez más exigentes. Eso marca la pauta de la complejidad que está tomando todo esto y de la necesidad que tienen las compañías que se dedican a eso de minimizar el riesgo, porque si no, no pueden cumplir con su servicio, con su producto, con su promesa en definitiva, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que está cada vez más en auge. Las aseguradoras están cada vez más exigentes y, bueno, eso obliga a las organizaciones a tener que estar mejor preparadas. La segunda tendencia tiene que ver con que los atacantes están tomando como objetivo ya no solo al cliente final, sino a los proveedores de ese cliente final. Es decir, que en lugar de atacarlos a ustedes directamente, podrían estar atacando a un Centric o a un WatchGuard, a sus proveedores, para poder llegar a ustedes. ¿Bien? Entonces, ya en su estrategia de seguridad ya no es solamente, bueno, qué proveedor contrato, qué fabricante contrato, sino que el cliente final, en definitiva, se ponga cada vez más exigente con toda lo que se llama la supply chain, la cadena de suministro, para no ser, en definitiva, una víctima potencial gracias a el error del otro, el error ajeno, ¿no? O sea, es decir, ustedes como cliente final están contratando los servicios que entienden que son la mejor opción del mercado y terminan por un error ajeno siendo víctimas de un ataque. Bueno, ese tipo de ataque, que es muy complejo, que es muy, digamos, tiene un nivel de complejidad mucho más alto que un ataque convencional, está, yo le diría que no es solo una tendencia de 2003, sino que ya había empezado a ocurrir y la perspectiva es que esto no va a dejar de incrementarse. Después ya tenemos algunos más que tienen que ver ahora sí, con algo de futurología. Por ejemplo, el primer ataque o el primer hack en el metaverso. Habrán escuchado hablar del metaverso. ¿Por qué o a qué se refiere esta tendencia? Bueno,
tiene que ver con que se empiezan a desarrollar las primeras tecnologías corporativas para acceder al metaverso y usarlo como un recurso más del mundo corporativo. Entonces, caso concreto, Meta, la empresa dueña de Facebook y etcétera, tiene un casco de realidad aumentada, bueno, desarrolla un producto corporativo para que, bueno, que esto que estamos haciendo nosotros, imaginémonos que todos tuviéramos cascos de ese tipo y bueno, la sensación, la experiencia sería mucho más parecida a un evento presencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los protocolos que usa Meta en este caso, hay que ver si no son vulnerables. Y si son vulnerables porque usan un BNC tradicional, un RDP tradicional, que son protocolos que vienen siendo vulnerados desde hace ya años, van a estar accediendo a recursos corporativos. Por lo tanto, esa tecnología puede, que parece tan fantástica, puede llegar a ser un nuevo vector de ataque sobre una tecnología tradicional enmascarada en una mucho más moderna. Entonces ahí hay toda una tendencia nueva también de los posibles ataques que puedan darse en el metaverso. Ni que hablar de que cuando todos estemos mucho más metidos en el metaverso en 5 años, alguien ya pueda clonar, así como no podemos clonar tan fácilmente hoy personas humanas, en el metaverso sí se va a poder clonar un avatar de Alan Mind, por ejemplo, y alguien va a poder hacerse pasar por mí con mucha más naturalidad de lo que se podría hacer pasar por mí hoy fuera del metaverso. Entonces, ese tipo de cosas tienen un montón de connotaciones y bueno, hay que empezar a asumirlas en vistas de todas estas cosas que están por venir. El cuarto punto es un punto muy interesante que tiene que ver con la ingeniería social, los ataques por ingeniería social. Ataques de ingeniería social, dicho de otra manera, en otro español, estamos hablando de engaños, ¿no? Que en definitiva o sea, es un tipo de técnica de hacking que no requiere prácticamente de tecnología, sino que utiliza la vulnerabilidad humana, emocional de las personas, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que MFA, para el que no sabe, es la sigla con la que se le conoce en inglés a Multifactor Authentication, en español, autenticación multifactor, autenticación en 2 pasos, verificación en 2 pasos, segundo factor de verificación, etcétera, distintas maneras de llamar a lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que empieza a surgir un nivel de complejidad de ataques de ingeniería social para hacerse del segundo factor de autenticación. Esto es, si nosotros estamos utilizando soluciones de autenticación multifactor, lo cual es extremadamente recomendado en cada vez más servicios, mucho cuidado entonces con los ataques de ingeniería social que vienen a tratar de agarrar ese segundo factor de autenticación para básicamente hackear nuestra credencial, ¿cierto? Y hacerse pasar por nosotros y tomar acceso ilegítimo a un servicio que nosotros hayamos querido proteger con una autenticación multifactor. Entonces, me quedan 2. La 5 y la 6 tienen una implicancia también más de futurología, como la que comentaba del metaverso, ¿no? La primera es el tema de los robotaxis. No sé si han escuchado, pero si no, esto búsquenlo porque es realmente digno de ver. Hay un par de empresas que tanto en San Francisco, en Estados Unidos, como en Beijing, en China, están probando robotaxis. Se dice que ya llevan hechos más de 1 millón de viajes sin ningún tipo de problema. Robotaxi es básicamente un Uber sin el conductor adentro, ¿no? Entonces yo lo pido por la aplicación como un Uber, me llega el auto y en lugar de estar conducido por un chofer, no hay nadie, ¿bien? Eso es fantástico, pero trae un montón de complejidades. Ya han habido algunos accidentes por algún caso de falla de la inteligencia artificial, pero también en el pasado ya se ha mostrado cómo se puede vulnerar, por ejemplo, un Tesla que está siendo conducido de forma autónoma y otro tipo de auto de ese estilo. No nos olvidemos acá que hay computadoras corriendo atrás de este tipo de tecnología, en este caso atrás de manejar el auto, el coche, y bueno, y como todo software es plausible de ser vulnerado y puede contener vulnerabilidades, por lo tanto, ahí se empieza a desarrollar una tendencia también que es bastante alarmante al respecto. Y después, por último, tenemos acá que tiene que ver con esto del ChatGPT que vamos a contar ahora, que es la proliferación de vulnerabilidades. ¿De qué tipo? Bueno, de códigos, vulnerabilidades de código, pero de códigos no desarrollados por humanos, que ese tipo de vulnerabilidades ya viene de hace mucho, sino de
programadores que quizás son un poco más, no sé cómo se dice en Perú, pero serían un poco más vagos y en lugar de querer programar todo, se valen de herramientas de inteligencia artificial para que programen por ellos. Hay un montón, hay una llama GitHub Codification, algo así, no me acuerdo el nombre ahora de memoria, pero son herramientas que básicamente nosotros le podemos pedir que programen algo y ellas programan por nosotros. Pero la inteligencia artificial, en definitiva, es tan inteligente como nosotros le hayamos podido, le hayamos permitido en función de la cantidad de datos con la que lo hayamos alimentado. Ahora bien, ¿qué pasa si esos datos con los que yo lo alimenté contienen problemas de seguridad? Entonces, bueno, se está hablando de que este tipo de herramientas tiene una tasa de un 40% de probabilidades de contener vulnerabilidades críticas en el código que entrega. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de código, porque, bueno, evidentemente contiene muchas vulnerabilidades adentro y eso trae aparejados muchos problemas. Más allá de que las propias herramientas dicen, ¿no? No nos hacemos responsables por la seguridad de este código, etcétera. Pero bueno, para tener en cuenta del impacto negativo que puede estar teniendo esa cuestión de la inteligencia artificial en todo esto. ¿Bien? Entonces, con esto que les decía, nos sirve para hacer una introducción a esta cuestión de ChatGPT y ciberseguridad. Entiendo que todos los que estamos acá sabemos lo que es ChatGPT, los que no lo saben se están perdiendo de conocer una herramienta increíble, 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 porque es realmente increíble, como decía antes cuando repasaba la agenda, es realmente increíble lo, lo fácil, qué tan al alcance de la mano tenemos hoy la posibilidad de jugar con inteligencia artificial nosotros mismos, la posibilidad de crear, preguntarle cosas y que nos las responda, ¿no? Entonces, realmente estoy hablando de esto para cualquier tipo de cosas, ¿no? Desde para tener instrucciones para armar un mueble hasta preguntar cosas muy sofisticadas o que nos explique conceptos muy complejos de manera simple, ¿no? En el trabajo de ustedes estoy seguro que hay N cantidad de cosas que podrían resolver simplemente preguntándole a ChatGPT. Entonces, cuando hablamos un poco de la implicancia de ChatGPT en la ciberseguridad, acá hay un ejemplo. Esto soy yo, le pregunté esto hace un rato antes de entrar cuando preparaba esta charla, ¿no? Entonces le pregunté simplemente en español, ¿no? Ni siquiera en inglés, nada. ¿Cómo enfrentar un ransomware? ¿No? A ver qué me decía. Y la verdad que la respuesta es muy interesante, no sé si aplica ahora a leer todo, ¿no? Pero resumidamente me explica lo que es un ransomware eh, y me dice que si me enfrento a uno, primero desconecte mi computadora a internet, que no pague el rescate, esto me parece muy interesante que lo diga como paso 2, que descargue y ejecute un programa antivirus, que restaure los archivos de una copia de seguridad, que consulte con un profesional de ciberseguridad. Recuerda siempre mantener tu software actualizado, no abrir correos electrónicos o enlaces sospechosos y utilizar un software antivirus de confianza para reducir la probabilidad de un ataque de ransomware. Es espectacular, ¿no? Me pareció una respuesta increíble para que me la haya dado un robot. La cuestión que yo veo es que claramente esto, digamos, así como así, no va a sustituir el know-how que pueda tener un Centric para brindarles un servicio a ustedes de protección como expertos, ¿no? Entonces, esta cuestión de, bueno, que se viene escuchando mucho en los medios, ¿no? No, está el chat GPT y la inteligencia artificial va a terminar con el trabajo de todos y no funciona así. Al menos hoy en día, y yo creo que hay un componente, sobre todo en ciberseguridad, que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de interpretación de las cosas y con esa cosa tan sensible de la intuición que estoy seguro que una inteligencia artificial, digamos, puede tenerla y mucho más que determinadas personas, pero hay algunas cosas a las que todavía no puede llegar y sobre todo toda esta cuestión de llevar este conocimiento que lo tiene y aplicarlo al campo real de ir a una consola de configuración de cierta tecnología y hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay como todo un campo gigante todavía que no puede suplir y entonces mi visión desde ahí es que, en alguna medida, esto no va a sustituir al CISO de una organización o a ustedes como responsables de sistemas, ni mucho menos. Antes de pasar al punto siguiente, sí hay un punto que me parece importante recalcar acá, que es el siguiente.
A nosotros desde el lado de la defensa, ChatGPT nos puede dar una orientación como esta que están viendo en pantalla ahora, es, eh, pero como decía y como vengo diciendo y vengo insistiendo, es muy probable que no nos pueda resolver todo, ¿no? Entonces, donde creo sí que hay que tomar un nivel de conciencia muy grande es cómo le puede beneficiar esto al otro lado, ¿no? Al atacante. Entonces, al atacante esto le puede ayudar a crear textos que son... ¿se acuerdan de aquellos mails de spam, ¿no? De que nuestro familiar perdido de Nigeria nos decía que le mandemos plata o que habíamos ganado la Ferrari en el sorteo del que nunca habíamos participado y toda la historia? Bueno, ese tipo de textos se termina y empiezan a aparecer textos que pueden ser creados por ChatGPT, que van a aparecer escritos por un humano, ¿no? O sea, si ustedes leen esto, no pueden escribir, no, es difícil de creer que esto lo acaba de escribir un robot en tiempo real, ¿no? O sea, está perfectamente escrito, tiene sentido, bien diagramado, o sea, esto es una herramienta increíble de generación de texto para el atacante y para que nos pueda tratar de engañar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. De vuelta, yo no soy un detractor del futuro, un pesimista empedernido, no pienso, no creo en un futuro distópico que los robots nos van a controlar, pero tengamos cuidado y cada vez más cuidado y sobre todo concienticemos cada vez más a nuestros usuarios porque los engaños a partir de ahora van a ser mucho más creíbles. Bien, nos vamos un poquito a esta parte un poco más teórica. Voy a tratar de apurar. Espero que me estén siguiendo bien y que si hay algo en lo que quieran que profundice o lo que sea, que me lo digan. Pero voy a tratar de contar rápidamente sobre dos conceptos que son bastante teóricos, que creo que lo van a poder capitalizar si se lo llevan como una herramienta que la pueden usar internamente para entender mejor su postura de ciberseguridad actual. El primero del que les quiero hablar es de NIST. NIST, para el que no lo conoce, es un framework, un marco metodológico de trabajo, que sería la traducción correcta, que creó NIST, que es un ente, una institución que se dedica a la estandarización en Estados Unidos y que tiene un nivel de aceptación gigante. El framework de ciberseguridad de NIST tiene un nivel de aceptación gigante a lo largo y ancho del mundo, porque se basa en el modelo de madurez. Entonces, puede ser aplicado tanto para una empresa con un nivel de madurez muy bajo, como para una organización con un nivel de madurez altísimo. Estoy hablando desde un salón de belleza y las 2 computadoras que tenga, hasta un banco gigante en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se puede aplicar el mismo marco metodológico de trabajo. Ahora bien, la cuestión con NIST es que no es tan fácil como estas 5 cosas que tienen acá adelante, que seguramente las han visto y nunca supieron que eran de NIST, ¿no? Que son estas 5 funciones fundamentales, que son la identificación. Esto es para cualquier estrategia de ciberseguridad, siempre las 5 etapas fundamentales tienen que ver con identifico, protejo, detecto, respondo y me recupero. Y de vuelta vuelvo a empezar, ¿no? Ese es un poco el ciclo de una estrategia de ciberseguridad, sí, de las funciones que tiene que tener una estrategia de ciberseguridad. Pero ¿qué pasa? NIST es bastante más complejo que esto. Cada una de estas 5 funciones tiene un montón de dominios adentro y esto se puede volver bastante complejo. Y bueno, y básicamente no quiero profundizar mucho más en esto porque es entrar en demasiada teoría, no es el objetivo final de esta charla que estamos teniendo hoy. Pero sí quiero que entiendan este concepto. Y, y es un marco que se utiliza mucho, pero hay un marco nuevo que lo desarrolló una persona llamada Sounil Yu, un asiático, que tengo el libro acá, me estoy volviendo bastante fanático. Para quien lo quiera leer, lo recomiendo mucho. Es un libro bastante pequeño, pero muy pragmático, que básicamente habla de estos conceptos que están acá, ¿no? Él dice que en el marco que en la industria de la ciberseguridad, actualmente, intentar ver qué necesita uno, etcétera, es como ir a un supermercado y en lugar de encontrarse con las góndolas ordenadas como están acá abajo, estuvieran todas tiradas, ¿no? Y entonces uno intenta buscar un producto, pero están todos mezclados, no se entiende y demás. Y él dice que, bueno, que así se ve una feria de ciberseguridad, ¿no? Muchos productos, no hay categorías, todos se llaman medio parecido, es muy complejo entender qué hace cada uno.
y dos tienen el mismo nombre, pero hacen cosas distintas, y otros tienen nombres separados y hacen lo mismo, y es complejo, ¿no? Entonces, él creó esta matriz que a mí me encanta, me parece eh, súper pragmática, súper accionable, que tiene que ver con las 5 funciones fundamentales de NIST, ¿bien? Que las toma de ahí, la identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, pero las clasifica en función de los 5 tipos de activos que él dice que tenemos en nuestras organizaciones, que esos son los dispositivos, las aplicaciones, la red, la información y los usuarios. ¿Bien? Pero al mismo tiempo dice que por debajo de todo esto hay un grado de dependencia entre tecnología y procesos en función de la etapa en la que estamos. Entonces, esto básicamente quiere decir que para las etapas de identificación y protección, yo tengo que estar mucho más basado en tecnología, tengo un grado de dependencia con la tecnología mucho más alto que para las etapas de respuesta y recuperación, que necesito mucho más de las personas. Esto se condice con esto que decía yo de la inteligencia artificial, de que había un espacio al que le cuesta llegar hoy en día, y eso es donde ese es el espacio que creo que ocupamos mejor las personas. Estas personas pueden ser personas o pueden ser proveedores como Centric, que en definitiva son los expertos en seguridad que pueden estar atrás de la colaboración en esto, ¿no? O sea, la ciberseguridad lleva a un grado de complejidad que es prácticamente imposible para una empresa, salvo que esté regulada o que por alguna razón tenga un área de ciberseguridad interna, es muy complejo tenerla adentro. Entonces, por eso es clave apoyarse en proveedores confiables que tengan expertise propio en ciberseguridad. Y bueno, y después debajo de todo esto, que sí que en un grado de dependencia siempre parejo, tiene que haber procesos, ¿no? Para llevar adelante esta estrategia y manejar tanto la tecnología como esas personas, tiene que haber siempre procesos. Este es otro marco metodológico que me parece muy relevante y creo que está ganando cada vez más prestigio y más revuelo a nivel internacional, y que en 2023 va a terminar de despegar. Y me parece que ordena mucho entender, ¿no? Que, bueno, cuál es puedo ayudar a priorizar, ¿no? ¿Cuál es mi activo crítico? ¿Cuáles son las funciones que yo más necesito? ¿Qué puedo cubrir con un fabricante, con este proveedor? ¿Qué puedo hacer con mi equipo interno? Y en función de eso ir tratando de cubrir toda esta matriz. ¿Bien? Entonces, para ir cerrando, siendo menos cuarto y tratando de ser lo más respetuoso que pueda con el tiempo, tenemos entonces acá 4 conceptos que quiero que se lleven hoy de- de haber participado en esta tarde conmigo, ¿no? De haberme acompañado. El primero es el tema del MFA en todas partes. Este tema de MFA, algo nombramos ahora con el tema este de la tendencia de 2023 de los ataques de ingeniería social para justamente hacerse ese segundo factor de autenticación, pero es increíble la cantidad de gente que todavía no cuenta con segundo paso de verificación activado en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Es más, los invito a que en este momento, porque esto es interesante y ya me estaba por olvidar de decirlo, pero para que se hagan una idea de esa tendencia que nombraba en 2003 de la ingeniería social para quedarse en el segundo factor de autenticación, yo tengo algunos artículos publicados en diarios y en medios de prensa y demás de casos de estafas por WhatsApp. Asumo que en Perú, la verdad que no sé exactamente en Perú, pero asumo que también debe estar pasando un montón bueno, con esta excusa de la vacunación de COVID, en casos como el de Argentina, o algunas otras excusas que se van inventando en función de la coyuntura. Por ejemplo, con el Mundial era, te ganaste pasajes al Mundial, ¿no? Entonces, mandame el código que te acaba de llegar para confirmar tu premio, o cosas tan increíblemente sospechosas como esa, pero con las que la gente cae y en realidad el atacante, que ya tiene tu número, acaba de solicitar registrar tu WhatsApp en su teléfono, y lo que está haciendo es mandando el código de verificación, y vos estás que te querés vacunar contra el COVID o que querés participar del sorteo o lo que sea, y sí, yo te lo paso y le das el código de verificación, y automáticamente te quedaste sin WhatsApp. Y seguramente tengas backupeado tus contactos y tus conversaciones en WhatsApp, no en el teléfono, sino en WhatsApp mismo. Entonces, cuando él lo levante en su teléfono, el atacante, va a tener tus conversaciones y va a haber una que dice esposa, hija, mamá, lo que fuere, y che, o amigo, o lo que sea, mandame plata que me estoy yendo de viaje y se me trancó la tarjeta de crédito, y la gente va y manda plata. Es increíble, pero eso sucede mucho, y es muy importante tener el segundo factor de autenticación activado, y al mismo tiempo es muy importante
no caer en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de vuelta, esto es una cosa que siempre lo hago, es clave hacerlo. Para los que tengan WhatsApp, si quieren, agárrenlo en este momento. Y cuando van a ajustes dentro de WhatsApp, hay un lugar donde va a decir cuenta, y dentro de cuenta hay una opción que dice verificación en 2 pasos. Yo lo tengo en inglés, por eso a veces no lo sé cómo se dice, cómo está escrito en español. En inglés es two-step verification, en español asumo que será verificación en 2 pasos, y activen eso. Estoy seguro que hay gente que está escuchando esto que no lo tiene activado y somos personas que estamos en el tema. Entonces, tenemos que hacerlo en todo lo que podamos. Es la única forma. Hoy, vulnerar una contraseña con un ataque de fuerza bruta es extremadamente fácil. Estoy hablando de que lleva segundos en muchos casos. Les quería mostrar, les quiero mostrar algo, a ver si lo tengo por acá en un segundo. Esto me parece que vale la pena hacerlo. No sé por qué no incluí esto en, en la presentación y lo voy a hacer ahora en tiempo real si es que mi máquina indexa rápido mis archivos porque no me lo está encontrando. Así que no lo voy a poder hacer. A ver, acá, sí, lo encontré. Un segundo, segundo. Es importante mostrarles esto. Por alguna razón no me está dejando. Sí, lo encontré. A ver si tengo esto por acá. Share, una ventana. Esto, listo. Acá, para que se haga una idea, ¿no? Con un ataque de fuerza bruta, yo puedo romper una contraseña que tenga números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Si es de 6 caracteres, hoy con la capacidad de cómputo que tenemos, se puede romper de forma instantánea. Recién empieza a costar mucho de verdad cuando tiene 11 caracteres. Y sus bancos seguramente no tengan una contraseña de más de 6 dígitos. ¿Ok? Entonces, sin aplicación, verificación de 2 pasos es muy difícil. Así que nada, ahí de vuelta insisto en esto porque realmente me parece clave que lo podamos, que lo puedan hacer, ¿bien? Espero que sigan viendo mi pantalla. Entonces, primera cuestión es verificación de 2 pasos. Ya que estamos, WatchGuard a través de Centric pueden acceder a productos de WatchGuard. WatchGuard tiene una solución llamada Outpoint, que es justamente una solución de autenticación multifactor que les puede permitir a ustedes darle a todos sus usuarios corporativos un segundo paso de verificación hasta para acceder a su máquina en Windows, ¿no? Para todos los recursos corporativos de la empresa, para, bueno, básicamente para todo lo que vayan a hacer en su organización, pueden tener ese segundo factor de verificación activado de una manera centralizada, con un montón de visibilidad, con un montón de prestaciones que son sumamente importantes para el panorama de amenazas actual. Bien. El segundo factor es el tema del XDR, esta sigla tan rara que es el Managed Detection and Response. Hablábamos de funciones las funciones básicas, fundamentales de NIS, ¿no? Identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. XDR viene a ayudarnos en básicamente todas esas etapas y de vuelta con WatchGuard pueden hacerlo de manera integrada, no solo con la autenticación en 2 pasos, sino que con su capa de protección a nivel perimetral, por ejemplo, lo cual les permite tener un stack de tecnología muy interesante para tener una visión mucho más holística de todo lo que está pasando y poder correlacionar todo de forma mucho mejor, ¿no? Entonces, yo tengo un equipo que está protegido con un agente de XDR que sale del perímetro de mi organización, pero sigue protegido, por lo tanto, a pesar de que se infecta afuera, cuando venga a mi organización, no lo voy a dejar navegar, lo voy a aislar de forma automática hasta que no se cumplan todas las políticas de seguridad que yo haya definido para ese dispositivo. Ese nivel de correlación, que es algo natural hoy porque todos tenemos un laptop, salimos de la empresa, volvemos, trabajo remoto, presencial una vez a la semana, 2 veces, lo que sea, es clave tener esto. El otro punto interesante que tiene que ver con esto que estoy diciendo es la consolidación de vendors, la consolidación de fabricantes, que puedan ampararse en un fabricante, en este caso, por ejemplo, como WatchGuard, que tenga un stack de tecnología que les permita a ustedes tener la mayor cantidad de esos cuadrantes de la matriz, por ejemplo, que les mostré, del modelo que no sé si les dije cómo se llama, pero se llama Cyber Defense Matrix. ¿Okay? Matriz de ciberdefensa. Si después quieren, a través de Sending me cuentan o me buscan en LinkedIn y bueno, y me lo piden, lo que fuere. Ahí con este tipo de matrices es interesante tratar de ver
cómo con un solo vendor puedo yo ir a cumplir con la mayor cantidad de cuadrantes de ahí. ¿Por qué? Porque eso me permite tener mucha más... hay varias ventajas, pero la principal, entiendo, es la facilidad para la gestión. Cuando digo gestión no es solamente la configuración, sino la visibilidad que esto me permite. Si yo tengo una sola herramienta o una sola consola desde la que voy a ir a ver todos estos productos, yo puedo tener una visión mucho más abarcativa de lo que está pasando en mi red, en mi organización, y de esa manera puedo responder de forma mucho más rápida. Hoy salía un reporte de un competidor de WatchGuard, de otro de los fabricantes grandes, que decía que el 90% de las empresas no puede responder a un ataque en menos de una hora. Y, y claro, yo pensaba, y no, nadie puede responder en menos de una hora. Y sin embargo, si uno le da una hora a un atacante puede hacer cualquier cosa. Entonces, la necesidad de tener este nivel de consolidación en un solo fabricante hoy es, ¿cómo se dice?, inexorable. No se puede escapar de eso, porque no hay otra manera sino de poder consolidar todo. Si yo tengo que ir a 27 consolas distintas, es imposible. Es imposible, no hay recurso que alcance. Entonces, ese creo que es un tip y es casi que una tecnología en sí misma relevante para el 2023, ¿no? Y el último punto es el punto de Zero Trust. Zero Trust es un concepto viejo, pero que está muy de moda y tiene que ver con no dar acceso por default, sino todo lo contrario. Es por defecto yo no te dejo entrar a mis recursos, ¿bien? No confío en vos. Es algo que vos me lo puedas demostrar y no es solamente que me puedas demostrar que sos quien decís ser, sino que tenés un interés legítimo para acceder a eso que querés acceder. Y esa es la única manera, básicamente, de poder aislar y crear silos de información para que un ataque no pueda después expandirse de forma horizontal y con movimientos a través de movimientos laterales dentro de mi organización, haciendo que el impacto escale y sea mucho mayor, ¿no? Entonces, esas son cuestiones bueno, que me parecía relevantes contarles hoy y creo que que estoy bien de tiempo, que fui respetuoso con el tiempo. Así que, nada, voy en mi caso, si no tienen dudas o no hay comentarios o lo que fuera, voy cerrando mi presentación por acá.